Bueno, ahora sí, formalmente buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite estar aquí para continuar nuestros estudios. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos al Salmo 97 y 98, pero no sin antes, como siempre, encomendarnos a nuestro buen Padre Celestial para que nos asista, nos ayude a su amado Espíritu Santo, nos ilumine, podamos no solo entender, sino disponernos a vivir de acuerdo a lo que la Escritura demanda. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en esta hora por este tiempo, este espacio, este lugar, oh Dios, que usted provee para que nosotros como iglesia local podamos reunirnos y continuar estudiando su bendita palabra, su eterno consejo, el libro de los Salmos, en el cual hemos visto, Señor, la grandeza del ministerio de Jesucristo como el Mesías, como el Rey, aquel ungido que vendría a tomar el dominio que el primer hombre, por causa de su pecado, Señor, no ejerció, no pudo completar. Damos gracias por ese plan redentor que tendría como centro a Jesucristo. Y damos gracias por esa misericordia por la cual hemos sido nosotros, con la cual fuimos nosotros llamados a esta bendita gracia. Pues sabemos, oh Dios, que no lo merecíamos, Padre Santo. Que mientras contemplamos su plan, su amor, su grandeza, su señorío, su dominio sobre todas las cosas, podamos aprender a descansar, a sentar nuestra esperanza, a ponernos toda nuestra esperanza en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. También oramos, Señor, porque creemos que mientras la Escritura, mientras su palabra continúe siendo predicada y enseñada, continuará siendo instrumental en la salvación de aquellos que todavía faltan por proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Jesucristo entonces sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 97 y el 98. La realidad es que estuve en algún momento dado tomar del 97 al 100. Si ustedes miran en su Biblia antes de iniciar la lectura, miren cómo inicia el Salmo 97. Básicamente es muy parecido al inicio del 99 con la expresión Jehová reina. Igual el 98 y el 100 comienzan con cantad a Jehová y Salmo 100 cantad alegres. Básicamente se complementan. O sea, el 97 y el 98 básicamente son el 99 y el 100. Pero por cuestión de tiempo y no querer, ¿verdad? Que a lo mejor se pueda quedar algún detalle, vamos a tomar solamente el 97 y el 98, pero hay una similitud que usted va a poder ver si continúa las lecturas. Dice el Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos.
de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová. Alabad la memoria de su santidad. Gloria a Dios. Vamos primero con la explicación del Salmo 97. Ya les había mencionado que desde el Salmo 96 en adelante vamos a encontrar un sinnúmero de salmos que nos llaman a alabar, a exaltar la obra gloriosa de Jesucristo. Habla de Jehová, pero esa obra, como vamos a ver, está centrada en el Rey, aquel Rey prometido que vendría a hacer justicia, a traer salvación. El Salmo 97 y el 98 están íntimamente atados al Salmo 89 y al Salmo 132, que son dos salmos dentro de, no hemos todavía estudiado el Salmo 132, pero sí el 89, donde son esos dos salmos que toman parte de lo que David recibió como profecía en 2 de Samuel capítulo 7, o el pasaje que también aborda el mismo tema, Primera de Crónicas 17, aquel momento en que David, lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, estaba buscando que el arca del pacto estuviese en un lugar bonito, en un lugar que, como su casa, que era una casa de un rey. Pues imagínense si la casa del rey David era una casa hecha de cedro del Líbano. David se preguntaba cómo es posible que la gloria de Dios, la presencia de Dios esté dentro de una casa en telas. Así que él quería hacer una casa y Dios le va a decir, no, no me vas a hacer una casa. Yo no puedo habitar en una casa hecha por los hombres. David no entendía todavía el verdadero propósito de ese tabernáculo. No era por medio de ese tabernáculo que la gente pudiese ver la gloria de Dios en el sentido de los templos paganos, sino que era un medio temporal de salvación, porque el verdadero templo no había llegado y ese templo no era una estructura, ese templo era una persona, era Cristo. Y ya nosotros podemos entender eso, o deberíamos poder entender eso. Créame que hay una parte de la iglesia hoy que todavía no lo entiende. Sigue pensando en una estructura. Ellos ponen su mirada en una estructura y no pueden entender que el verdadero templo de Dios de salvación es Cristo, que es la piedra angular y que nosotros somos piedras también pequeñas de ese edificio, como establece la Escritura. Así que hay una relación directa y un llamado a la adoración. Ese llamado a la adoración se centra en el Salmo 97, en uno de los atributos. Sí está la salvación, pero uno de los atributos es cuando se estudia en teología lo que nosotros llamamos la naturaleza y los atributos de Dios. Se llama la teología propia. Dentro de la teología sistemática, la teología propia es el área que cubre el carácter, quién es Dios. Y uno de los conceptos que muchas veces no se entiende como se debería entender es el carácter de Dios en términos de que Él es santo. Fíjese cómo termina ese Salmo 97. Alabad la memoria de su santidad. Esa santidad no es solo, que es lo que por lo general entendemos la mayoría de los cristianos, esa santidad no se limita al carácter santo, su benevolencia, el que Dios no puede hacer el mal. Él es bueno por naturaleza y no puede hacer otra cosa. Pero la santidad también abarca un concepto mucho más elevado. Es su trascendencia. Él está por encima de todo lo creado. El mundo refleja su gloria, pero la santidad de Dios es algo... de hecho, cuando estudiamos la Escritura, la única forma en el lenguaje, por lo menos en el Antiguo Testamento, de poder presentarlo para que nosotros entendiéramos la supremacía es hablar de que Dios es santo, santo, santo. La realidad es que no es que Dios es 3 veces santo, eso no es el propósito. Dios es santo,
pero es una manera de llevarlo a un superlativo y demostrar que ese es una cualidad de la deidad que trasciende todo lo creado. Él está apartado de todos. No es como en los conceptos orientales, donde la creación y Dios son lo mismo o comparten, y la creación vuelve a Dios porque sale de Dios, y en un sentido Dios es la creación y la creación es Dios. En la Escritura no hay tal cosa como esa. Dios crea el mundo, pero su creación no es Dios. Él la crea. Todo lo creado muestra su gloria. El ser humano, el hombre, lleva la imagen de Dios. Dios lo dotó de esa imagen. Pero Dios trasciende lo creado. Él está por encima de todo lo creado. Y ese es el aspecto de su santidad, que no se limita solo a el verlo como alguien, un Dios que no puede ser seducido por el mal o llevar a realizar el mal, como Santiago menciona. Dice, cuando alguien es tentado, esté en alguna situación, jamás se le ocurra pensar o ponga en su mente que es Dios quien está tentándote, Dios está buscando para que cometas o hagas algo, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él no es seducido por el mal y Él no está seduciendo a nadie al mal. Ese es el concepto que por lo general tenemos los cristianos. Pero nuevamente la santidad habla de ese carácter trascendente. Dios está por encima de todo lo creado. La única persona dentro de toda la creación que no llevaba la imagen, sino que era la imagen, es Cristo. Por eso cuando estamos leyendo Hebreos, cuando se está hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen de Dios. Nosotros llevamos la imagen de Dios como parte de lo que Dios dispuso en la creación del hombre, pero Cristo no es que lleve la imagen, Él es Dios. Así que eso es muy importante. ¿Y qué se exalta dentro de ese carácter trascendente y esa gloria? Bueno, pues su justicia, porque la santidad y la justicia son inseparables. Si la santidad habla de que Dios es un Dios que solo puede hacer aquello que es correcto, que es bueno, que es verdadero por naturaleza, porque Dios no puede actuar contrario a su naturaleza, entonces esa santidad también está asociada íntimamente a ese carácter de que Dios es justo y por ende su justicia. Y esos dos conceptos son o deberían ser aterradores si lo entendemos. Porque su carácter santo o el que Dios sea santo significa que Él es separado. Eso es lo que significa. Por eso cuando se nos llama santos a los creyentes, principalmente no es diciéndonos que nosotros todavía no tengamos pecado o que no podamos todavía caer. Es que fuimos separados, somos apartados para Dios. Pero ese mismo atributo lo tiene Dios. Por eso les estaba enfatizando que el hecho de que Dios sea santo significa que Él está apartado, Él trasciende toda la creación. La creación pues es una obra gloriosa. Los griegos podían ver el cosmos y decir, wow, qué maravilloso, qué bello, pero no se trata de belleza meramente y armonía. Dios trasciende, Él es todo el bien supremo. Pero ese bien supremo entonces lo llevaría a apartarse del hombre, porque Él es santo y el hombre en su pecado o por causa del pecado no es santo, está muerto en sus delitos y pecados. Así que ese carácter de Dios lo llevaría por naturaleza a repeler, a apartarse del hombre, pero no solo apartarse, sino a tener que juzgar al hombre, porque no podemos separar la santidad de su justicia. Entonces Dios trasciende todo, el hombre es culpable, no da la norma y Dios mismo demanda el juicio del pecador. Así que estamos en graves problemas. Ya hemos visto cuando comenzamos nuestro estudio de los Salmos que de los Salmos se desprende lo que Pablo va a utilizar en Romanos capítulo 3 con relación a ¿qué? Al estado caído del ser humano. Esos versículos que se usan en el capítulo 3, versículos 10 en adelante, provienen claramente del libro de los Salmos. Por ejemplo,
para recordar cuando estábamos en el Salmo número 5, del versículo 9 al 10, estamos en Romanos 3:13. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Está describiendo al hombre. Salmo 5. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Y qué conllevaría eso? Véalo. Castígalos. Oh Dios, caigan por sus mismos consejos. O sea, el hecho de que Dios sea santo y nosotros no seamos santos, estoy hablando el ser humano en su estado caído, es un problema para ese hombre. Él no lo entiende. Su justicia lo lleva, no solo su santidad lo lleva a apartarse, y su justicia le obliga a condenar al pecador. En estos salmos, por ejemplo, en el Salmo número 10, solo estoy brevemente por algunos versículos que ya vimos, donde va describiendo al hombre en su estado caído, no al Adán, el Adán que Dios creó, sino el hombre lamentablemente producto del resultado del pecado original. Observen en el Salmo número 10, en el versículo 4 hasta el 7, aquí tenemos parte de lo que está. Si en el Salmo que leímos anteriormente, en el 5, tenemos el versículo 13 de Romanos, capítulo 3:13, versículo 13, ahora tenemos el versículo 14, 3:14, y mira lo que dice. Voy a iniciar en el versículo 4 y toma parte en el 7 de Romanos 3:14. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el hombre en su estado caído no está buscando a Dios. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. O sea, ellos no tienen el juicio, la comprensión de lo que Dios demanda. No viven por ello. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. O sea, él no ve que va a pagar, que hay una retribución de vida a su pecado. Piensa que le va a ir bien. Ahora él viene el versículo 7, que es parte de Romanos capítulo 3, versículo 14. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Dónde están entonces los versículos 10 y 12? Fíjese que va Romanos 3:14, 3:13, 3:14 y ahora vamos al 10 y 12. ¿Dónde? En el capítulo 13 de los Salmos, Salmos 13. Toda esa exposición que se usa en Romanos capítulo 3 para hablar de la depravación, del estado caído, de esa naturaleza que ahora los seres humanos tenemos, que es totalmente contraria a Dios, que lo obliga o lo lleva a separarse del hombre y en su justicia a condenar al hombre. Ya vamos a ver por qué esto es importante en ese salmo. En el capítulo 13, los versículos claves son el versículo 2, 2 y 3, y dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese que hemos ido por Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, donde una vez más se destaca el estado caído, la naturaleza depravada del hombre. Y salen de los salmos, es de los salmos. Pablo está citando los salmos en el capítulo 3. Entonces, si esa es la naturaleza del hombre en su estado luego de la caída, deberíamos sentir terror ante la santidad y la justicia de Dios. Pero nuestro estado es tal, como lo vimos, que ese hombre no solo ni percibe ni se da cuenta de dónde está, sino que cree que Dios no lo va a juzgar, que no le va a ir mal. Cuando la Escritura muestra que aún los hombres que fueron salvos por gracia, cuando tuvieron cercanía a la santidad de Dios,
cayeron al suelo. Mira el caso de Isaías. La primera profecía que va a proferir Isaías contra él mismo. Ay, que soy un hombre de boca inmunda o de labios inmundos. Isaías mismo, ante el cuadro de la santidad y la gloria de aquel que sus faldas llenaban el templo, él mismo reconoce su incapacidad. Juan mismo en Apocalipsis. Pedro en la barca. Mientras Pedro no contempló la gloria de Jesús, porque estaba más pendiente al milagro en aquel momento de los peces. Pero cuando comienzan a encerrar todos aquellos peces, la Escritura dice que Pedro cae de rodillas en la barca. Y le dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Apártate. ¿No conocía Jesús a Pedro? No llegó Jesús a la vida de Pedro en el sentido humano porque Andrés, que era un discípulo de Juan el Bautista, al escuchar a Juan el Bautista con Juan, he ahí el Cordero de Dios, le siguieron. No fue Andrés, su hermano, quien fue a buscar a Pedro y a decirle, hemos hallado un hombre que nos parece que es el Mesías. ¿Y cómo fue ese primer encuentro entre Jesús y Pedro? Tú serás. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás, Pedro. O sea, yo sé quién tú eres. Lo que tú no sabes es lo que yo voy a hacer contigo. Y así pasa en la salvación. No entendemos la obra gloriosa que Dios va a hacer. Podemos ir a Génesis y encontrarlo en el mismo Jacob. Cómo tiene aquella visión y ve aquella escalera y todas aquellas cosas que va a contemplar aquel que luego se le va a dar su nombre a Israel. Y Dios mismo le va a decir, no te dejaré hasta que haya terminado, hasta que haya cumplido, hasta que haya realizado mi obra en ti. ¿Por qué tocamos parte de la naturaleza caída del hombre? Porque el Salmo 97 exalta dos aspectos importantes de Dios: su santidad y su justicia. Y una justicia que ha satisfecho la demanda de nuestra falta de justicia para ser salvos. Y nos lleva entonces a alabarle. ¿Por qué alabarle? Porque en nosotros no había nada para que pudiésemos ser salvos. Nuevamente en su santidad Dios debía mantenerse aparte. Él no se contamina con lo que es sucio, con lo que es oscuridad, con el pecado. Y en su justicia debía destruirnos. ¿Cómo entonces se acercó a nosotros y cómo nos justificó? El Salmo 97, del versículo 1 al versículo 6, hay un llamado a exaltar el señorío y la grandeza de que Dios reina sobre todas las cosas. De que su santidad, su carácter es evidente y ha sido notorio no solo al pueblo de Israel, sino delante del señorío o del Señor, dice en el versículo 5, delante del Señor de toda la tierra. Pero ese Señor de toda la tierra continúa hablando de Jehová o está introduciendo al Hijo, a quien vino a ser el Señor de todas las cosas. Y hay una comparación luego en el versículo 7 hasta terminarlo, el versículo 12, entre el carácter de ese hombre que no entiende, ese hombre idólatra, ese hombre impío, ese hombre que no le da gloria a Dios, y aquellos que por la misericordia de Dios han sido alcanzados y que ahora pueden amar a Dios. Porque el hombre en su carácter humano, ya lo hemos visto, caído, no ama a Dios, no busca a Dios. No lo busca. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo llegamos a amarle? Porque el versículo 10 del Salmo 97 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal, pero nosotros no aborrecíamos el mal, vivíamos en el mal.
Y ese era el problema principal. Dios es santo y nosotros no éramos santos. ¿Cómo puede Dios ahora pedirle a una parte de la población del mundo que le adoren? Porque le aman. Porque ahora aborrecen lo que antes amaban, su pecado. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pueden vivir seguros de que su santidad y su justicia no los va a condenar, que ahora nos guarda? Miren lo que dice luego. Él guarda las almas de sus santos, pero es que nosotros no somos santos. El santo es Él. Pero en virtud de la obra de Cristo hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido apartados para su gloria. Y ahora nos guarda. Lo único que nos estaba aguardado y le está aguardado al hombre sin Dios es destrucción, es juicio. Pero aquellos que por la misericordia de Dios ahora aman a Dios, le dice, ustedes pueden estar tranquilos, porque Dios los guarda de la mano de los impíos. Entonces, ¿ya no nos ve como impíos? No, ya no somos impíos. Pero eso éramos. Eso es Efesios capítulo 2. Estábamos muertos, éramos hijos de ira como los demás. Se está haciendo una distinción del versículo 7 al versículo 12 porque hay una parte de la humanidad que ha tenido la valentía, el coraje, la buena disposición de buscar a Dios. No, en los salmos eso no cabe. Por eso los llevé a Romanos. Si Romanos capítulo 3 se utiliza principalmente para mostrar el estado caído, ¿por qué todos los hombres? Romanos 3:23 lo resume. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo siendo destituidos de la gloria de Dios y en un estado de condenación, cómo llegamos a amar a Dios? ¿Cómo podemos vivir ahora con tranquilidad y en esperanza de que Él nos guarda? ¿Cómo ya no nos llama impíos? Nos llama justos. Mira el versículo 11. Luz está sembrada para el justo. Pero es que el único justo en los salmos es Cristo. Él es el justo del Salmo 1. Él es el justo que ha sido plantado junto a corriente de aguas, que va a dar su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Pero por causa de ese que realiza esa obra gloriosa de salvación, que lo vamos a ver en el Salmo 98, en el 98 en el que sigue, donde se proclama que es el rey, y ese rey está asociado claramente a Jesucristo, como en el versículo 2 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿El cimiento del trono de quién? ¿De Jehová? Es que eso es parte del pliego de lo que aparece en el Salmo 98, y el Salmo 98 está hablando de Cristo, 98. Véanlo conmigo. En el versículo 14. En el Salmo 89, sí, creo que dije 98, Salmo 89. Ya este salmo lo habíamos estudiado. Mira lo que dice el versículo 14, Salmo 89, 14. Le voy a probar que está hablando de Cristo, siguiendo el mismo método, principio, analogía de la fe. Vea que el Salmo 89, versículo 14 es exactamente la misma afirmación. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿De quién está hablando? ¿Del trono de quién? Regrese al inicio del Salmo 89. Míralo en el versículo 3, lo discutimos cuando estuvimos estudiando este salmo. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿De quién estaba hablando? Eso es una promesa que se le da a David. ¿Una promesa de quién? ¿En quién estaba basada esa promesa? En aquel hijo que vendría posteriormente cuando él muriese. Por eso en el versículo 4 del Salmo 89, 4 tenemos la referencia a 2 de Samuel 7, a 1 de Crónicas 17, véalo, y al Salmo 132. Está hablando de Cristo.
No lo tiene que decir directamente el Salmo 97, porque el contexto de los salmos está hablando de aquel que viene a reinar. Entonces, ahora tenemos la razón y la contestación de cómo llegamos a amar a Dios, del por qué somos guardados, por causa de Cristo. Por eso que una expresión muy importante en el Nuevo Testamento es en Cristo, en Él. Lo que significa es que lo que hemos recibido, que en el estado en el que nos encontramos es en virtud, por causa de la obra de Cristo, no la nuestra. No hay nada que cuente a nuestro favor, absolutamente nada. Pero en virtud de la obra de Cristo, nosotros vivíamos, como dice en el versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Te dirá, bueno, yo nunca serví a imágenes. Todos nos hemos hecho imágenes, hasta imágenes de personas, imágenes de nuestra familia e imágenes de nosotros mismos. Hay gente que se adora a sí misma, que el centro de su vida es él o ella, su familia, su trabajo. Esas imágenes no se limitan a algo hecho con la mano, en madera o en metal, sino a todo lo que colocamos para sustituir al único que merece ser adorado, a Dios. De hecho, es nuestra falta de adoración y gratitud, según Romanos 1:18, la que mantiene al hombre en un estado de condenación. Dice, los hombres conocen, ellos sí saben que Dios existe. Romanos 1:18. Pero suprimen esa verdad. Y debiendo de darle glorias a Dios, no le dan gloria a Dios, sino que se envanecieron y comienza a mostrar las repercusiones de habernos apartado, de ser tan insensatos y necios, de cambiar al Creador por las criaturas. Eso es Romanos 1:18 en adelante. ¿Cómo llegamos a este estado? En virtud, obviamente, de la justicia no nuestra, la justicia de Cristo. Míralo en el versículo 6 antes de pasar al Salmo 98 y para ver cómo se complementan. Los cielos anunciaron su justicia. Y esa justicia, mire cómo está asociada, dice, y todos los pueblos vieron su gloria. Los salmos también claramente identifican que la justicia de Cristo, la satisfacción de la justicia de Dios por medio de Cristo, trae salvación a todas las naciones del mundo. Por eso se llama, y lo vamos a ver igual o más claro en el Salmo 98, donde se llama a los gentiles a adorar. Entonces, si está hablando de un juicio del mundo y los que son destruidos son las naciones, ¿cómo que las naciones están disfrutando y son llamadas a adorar a Dios y son los que están siendo a la vez destruidos? Hay algo que no encaja. Y no encaja porque es que nos han sembrado pensamientos que no son bíblicos. La mayoría lee esto, piensa en David, piensa, oh sí, Dios salvó a Israel. Y esos que va a juzgar son las naciones paganas. A esos que está mencionando en el versículo 7, ellos no pueden ver. Mire, si eso no fuese así, Dios no le hubiera dicho una y otra vez a Israel, no solo en el decálogo, sino antes de entrar, que se cuidaran de no cambiar la gloria del único Dios por imágenes de animales, de hombres, de lo que fuese. Y sabemos que Israel, claramente el pueblo en términos generales, cayó en la idolatría. No solo el pueblo, sus reyes. ¿Sabía usted que uno de los reyes que más corrupción, no estoy diciendo que fue el rey más malo, pero uno de los reyes que más corrupción introdujo por su testimonio fue el rey más sabio? Salomón. No le digo para que lo busque, no tiene que hacerlo, pero
Si usted ha visto algo acerca de conceptos como la masonería, todo este tipo de marco esotérico, todo está ligado al templo y a Salomón. Salomón es una figura clave en el ocultismo. Salomón. Ese versículo 6 que estamos viendo en el Salmo 97, vaya conmigo, regrese conmigo nuevamente al Salmo 89, que ya claramente sabíamos que hablaba de Cristo. Mire cómo dice en el 97:6, los cielos anunciaron su justicia, todos los pueblos vieron su gloria. En el Salmo 89, versículo 2 y en el versículo 5, leemos, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y esta congregación de los santos que aparece luego en el versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos, forma parte de lo que el autor en la epístola a los Hebreos, cuando está hablando del cumplimiento del Salmo 8 en la persona de Cristo, de aquel que fue hecho poco menor a los ángeles, pero que fue coronado de gloria, a quien vino a testificarle, Hebreos capítulo 2. Esa expresión aparece no solo en el Salmo 89 en términos de la congregación, que dicho sea de paso en la Septuaginta aparece la palabra iglesia, de la que algunos dicen que nadie sabía, que eso es un término nuevo que apareció en el Nuevo Testamento. Y eso que algunos de ellos son doctores y tienen comentarios de todos los libros de la Biblia, pero no se han percatado, no sé cómo puede suceder eso. Yo no he podido completar todos los libros, que los haya estudiado, leída la Biblia no sé cuántas veces, pero estudiar cada libro en profundidad no he podido. Pero hay algunos de estos hombres que tienen comentarios, enciclopedias, y lo más mínimo no lo pueden ver en ocasiones, y llama la atención. Mire Hebreos capítulo 2, usando esa misma expresión, pero del Salmo 22. En el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, porque él viene a retomar lo que el primer Adán pierde por causa del pecado. Pero el segundo Adán en el Salmo 8 lo recupera. Por eso es que él tiene todo dominio. En medio de la congregación te alabaré. ¿Y quién es esa congregación? En Hebreos capítulo 2 está la explicación. ¿Cuál es la explicación? Está en el versículo que continúa en el 13. Y otra vez, yo confiaré en él, en la obra de ese segundo Adán, porque ese no caería. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, ¿quiénes conforman la congregación? Lo está diciendo. Los hijos que Dios le dio para salvar. ¿Y cuándo se los dio? En la eternidad, según el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Salmo 98 para completar o complementar con el Salmo 97. Porque aquí vamos a ver nuevamente, pero ya de manera clara, que ese que va a ser exaltado no es otro sino Jesucristo. Y también vamos a poder ver que es triste que en todos estos salmos se habla de que ese que ha traído salvación también es quien va y quien realiza el juicio. Tenemos una visión de Jesucristo nuevo testamentaria
corrompida, donde solo vemos a Jesús como el Dios amante que no tira la piedra. Él vino solo a morir en la cruz. Él tiene los brazos abiertos. Está esperando que todos lleguen a Él. Ese es el cuadro que se presenta. Veremos cuando terminemos si ese cuadro se queda en que Él solo extiende sus brazos para salvar a todos, que claramente no es a todos, es a los que el Padre le dio. Y donde dejamos su carácter de justicia, porque a Él no solo se le dio el que por medio de Él fuese satisfecha la demanda de la justicia de Dios, como aparece en Isaías 53. Dice que Dios vería su muerte y luego que Él cumpliese, que Él pagase, entonces vería el resultado, la salvación. Porque hablamos de la salvación como un acto de gracia, porque por gracia lo recibimos, pero no es por gracia porque no tuvo un costo. El costo nunca ha sido minimizado y la iglesia no lo entiende. Hablamos de la salvación como un regalo. Oh, sí, la imagen es de un regalo solo en el sentido de que usted lo recibe por gracia. Pero no se le olvide que ese regalo que usted recibe, el que se lo dio, lo compró. Y eso falta en la iglesia. Eso se lo han robado, no lo tienen en su mente. Solo en la mente él tiene un regalito. ¿Y cuántos quieren el regalito? Dios no bajó el costo, por eso el único que podía pagar era Dios mismo. O sea, vean el cuadro. Estamos en serios problemas con Dios. Y su carácter santo y su justicia demandaban que se apartase de nosotros y en su justicia que nos juzgase. Estamos muertos, sin esperanza. Y sin nadie que nos pudiese reconciliar. Por eso los profetas cuando le hablaban al pueblo decían, ustedes son insensatos. Ustedes se están rebelando contra el único que puede traerles vida. Si te enchismas, si te molestas, si te indispones con el único que puede salvarte, ¿quién te va? ¿Quién va a poder servir para reconciliar, para mediar, para resolver el asunto? Obviamente nadie. Pero Dios en su gracia, sabiendo que nadie podía resolver el asunto entre él y el hombre caído, Dios mismo, el Dios de la Escritura, que es un solo Dios, pero tres divinas personas, determina salvar a una parte de esa humanidad que merece el juicio, siendo Él también el mediador. Pero el mediador sin bajar la demanda. Si nuestro pecado demandaba la muerte, alguien debía morir. Ahora entiende por qué Cristo muere. No es que está allí Cristo en la cruz solo para que le cojamos pena. Esa es la imagen que a veces se proyecta en el evangelismo de el bendito, Él está allí, mírenlo, está su sangre. ¿Cómo es posible? Pero no pueden ver realmente la razón por la que está allí. Si la viera, si nosotros entendiéramos, buscaríamos escondernos. Porque si a Dios no le tembló la mano, por decirlo de una forma humana, para pasar juicio sobre sí mismo, sobre la persona de su Hijo y condenarlo, por causa de que Él tomaba sobre sí mismo nuestro pecado, ¿cómo cree el ser humano que podrá escapar del juicio de Dios? Vamos a la lectura del Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo. No dejemos que el 97 nos dijo que Él reina. Y en su reinado y por causa de su justicia,
nosotros hemos llegado a ser reconciliados con Dios. Ahora le amamos, ya no somos impíos. Ahora nos llama justos. Ahora podemos estar tranquilos y seguros de que Él nos guarda. Cantad a Jehová cántico nuevo. Hay razones para que esos santos alaben a Dios. Vivan en nuestra vida debe ser una vida de adoración. Adoración no es cantar. De hecho, la palabra y la etimología lleva a postrarse, a adorarse, a rendirse. Por eso cuando usted le habla a un judío de la adoración, va a ver que se va a postrar en el piso. Es un acto de rendición, de sumisión. Aquí estoy. Pero en la iglesia de hoy piensa en adoración y ellos le llaman eso adoración. Levantar las manos no es adorar a Dios cuando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras actitudes no están alineadas con la palabra de Dios. Eso no es adoración. Eso es una burla. Eso es desfachatez, eso es insensatez. Más vale que la Escritura dice que si levantamos nuestras manos, levantemos manos santas. Que sepamos lo que estamos haciendo. No es una adoración sin entendimiento. Por eso Romanos capítulo 12 dice que nuestra adoración tiene que ser una adoración donde está ¿qué? El entendimiento, la razón. No es como la adoración que se lleva en templos paganos. Debe ser un culto racional. ¿Por qué un culto racional? Porque es un culto en que la adoración, en lo que se rinden, las palabras, en todo, están asociadas a la obra, al entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cantar porque la música es bonita, cantar porque suena bien, eso no es adorar a Dios. Adorar es rendirse. Adorar es humillarse. Y eso no se hace con las manos. Yo no estoy diciendo que no se pueden levantar las manos. Pero las manos no son señal de adoración. Nuestro arrepentimiento sí. Los cambios que hacemos en nuestra vida para alinear nuestras vidas, nuestras familias, en términos de ser escriturales, eso es adoración. Porque eso es reconocer que Él reina, no sobre el mundo, sobre nuestra vida. Porque a veces desligamos como que la adoración del mundo es una cosa, pero yo estoy por acá. Debo centrarme en que yo como persona tengo que adorarle, soy parte del mundo. ¿Cómo adoro a Dios? Por eso cantad a Jehová. Hay muchas razones para que el pueblo cante. Los que son sus hijos. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado. Podría esta expresión no necesariamente estar bien traducida. Su diestra nos ha salvado. Y su santo brazo, Él ha actuado para salvarnos. La expresión en el Antiguo Testamento de contar con la diestra de Dios es contar con su respaldo, con que Él está ahí, con su favor, con su gracia. Eso es lo que está diciendo. Nos ha salvado porque nos favoreció. Y nos favoreció no porque lo merecíamos. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Ya esto afirmaba la declaración de Jesús en Mateo capítulo 28. 19, id a las naciones, porque ya el Antiguo Testamento testificaba que las naciones serían llamadas a adorar a Dios. Claro, algunos entienden que las naciones no estaban, fueron añadidas en los evangelios, en ese contexto, porque allá el pueblo, ya lo hemos dicho, como Israel rechazó en términos de nación al Mesías, entonces Dios quiso tener misericordia de nosotros, los gentiles. Perdóneme, yo no le encuentro eso ignorancia. Yo le encuentro eso una vil mentira. Puede ser ignorancia de alguien que no entiende, que es nuevo creyente, pero de personas que son llamadas por Dios al ministerio.
Cuando Dios llama a una persona, se tiene que ver la evidencia de su llamado. Y eso es algo que la iglesia no procura hoy. Si Dios llamó a una persona, una de las evidencias que están allí, que habla de las cosas que esa persona debe tener, pero no es que debe tener porque esa persona en sí las tiene, sino porque Dios las otorga, Dios se las da con el llamado. Es que sea apto para enseñar. No un neófito. Entonces, si uno tiene llamado, pero todavía no se ha preparado, pues no es el tiempo entonces de arrancar, porque todos ellos tuvieron un tiempo de preparación. Sus discípulos estuvieron con él 3 años y medio. Y no 3 años y medio a veces yendo un jueves, un domingo a escuchar una predicación. Estuvieron con él, dormían con él, salían con él. En términos de horas académicas, algunos dicen que eran más de 5 doctorados. Se prepararon, los tuvo ahí, no solo en enseñanza, en vida. Porque no es lo mismo impartir algo que ver a esa persona cómo come, cómo reacciona. Estuvieron con él. Ahora los que Dios llama, no, ellos se aprendieron Juan 3:16. Con Juan 3:16 ellos evangelizan al mundo. Ellos lo que necesitan es Juan 3:16. O sea que Dios nos dio una Biblia con 66 libros y no sé, pues no sé para qué, porque ellos con 2 versículos ya les sobra. Todos los términos de la tierra han visto la salvación. ¿Por qué han visto la salvación? Observe que no está hablando de que vieron el juicio. Está hablando de que la obra del que va a mencionar ahora, que es el rey justo por el cual hay salvación, ha traído salvación a las naciones. Entonces los salmos testifican de la salvación de los gentiles. Oh, sí. Y nuevamente le pregunto, ¿cómo es posible? Lo hemos visto no sé cuántas veces a través de los salmos y todavía nos queda. ¿Y cómo alguien puede llegar a la conclusión de que los gentiles no formamos parte del pueblo de Dios? En el ambiente reformado, lo he dicho en montones de ocasiones, todavía me parece una contradicción, pero abismal. ¿Cómo uno puede señalar que el pueblo que Dios escogió, lo escogió antes de la fundación del mundo y señalar que escogió un solo pueblo? Y luego decir o afirmar que, bueno, ese pueblo es Israel. Pues si es Israel, entonces los gentiles estamos fritos. Y si nos añadieron, ¿qué fue? Que se adulteró el plan, se cambió el plan. Ese plan en la eternidad que no nos contemplaba, ¿tuvo Dios que cambiarlo? No, no lo cambió. Dios siempre ha operado en plan A. Siempre en plan A. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Está hablando de que toda la tierra va a recibir, toda la tierra va a ser salva, o sea, de una salvación universal en términos de que cada una de las personas de todas las naciones, no, sino de que la salvación, la obra que cumple este Mesías, este rey, trasciende, alcanza a personas de todas las naciones. Me llama la atención que cuando uno está leyendo los salmos, las mismas personas que establecen que Dios no predestinó o no salvó, no eligió un pueblo en Cristo. Cuando leen estos pasajes, los salmos, ellos no tienen problema, algunos de ellos, a poder ver que sí, que ahí estaban los gentiles. Pero cuando llegan al Nuevo Testamento, allá no los pueden ver. No entiendo cuál es la desconexión. ¿Es la misma Biblia? Están en los salmos, pero no están allá en las cartas. ¿Hay una desconexión? No, no hay ninguna desconexión. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Cuando hay versículos en el Nuevo Testamento, para ser más claro, que establece, no sé, que Él vino a salvar, que el deseo de Dios es salvar a todos. Ellos no pueden verlo. Fíjese que aquí si lo leen los salmos, en ninguno de ellos llegaría a la conclusión de que va a salvar a todos, que hay una salvación universal. Claramente pueden distinguir, bueno, si Él va a salvar a un remanente de Israel y un remanente de los gentiles.
Pero cuando llegan al Nuevo Testamento, entonces pretende decir, no, Él vino a salvarlos a todos. A todos. O sea, Dios vino a trazar un plan que Él mismo no sabía de antemano que no podía cumplir. Si Dios de antemano ve la caída del hombre y ningún hombre realmente puede ser salvo, ¿cómo Dios puede ver en su presencia quién le va a recibir? Si cuando Dios va a crear, antes de crear, Él prevé, Él ve lo que va a suceder, porque no creo que podamos decir que Dios ve la caída luego de que Él crea. Él crea sabiendo que ese hombre va a caer. Y no solo sabiendo que ese primer Adán va a caer, sino el resultado de la caída sobre la humanidad. De hecho, la razón es clara y evidente. Cristo fue predestinado para ser Cordero de Salvación. ¿Por qué? Fue predestinado antes de la fundación del mundo. Para haber sido predestinado para salvar, obviamente Dios vio primero que estábamos ¿cómo? Bajo condenación. ¿O fue un plan por si algo pasaba? Dios predestinó a Cristo por si algo pasaba a tener un plan. No, Dios vio la caída. Sí contempló la caída. Y el ser humano no tendría nada para acercarse a Dios. Lo estamos leyendo en los Salmos. Ese hombre no iba a buscar a Dios. Ese hombre no ama a Dios. Ese hombre no ve la importancia de Dios. De hecho, los Salmos, hay por lo menos 2 salmos que hablan del hombre necio que niega a Dios. No ve las repercusiones debido a su extravío, ni entiende que va a pagar un precio por el estilo de vida que lleva, por su rechazo y su rebeldía a Dios. ¿Cómo Dios puede ver en su presencia quienes iban a recibir a Cristo según sistemas como los arminianos, semipelagianos? Y que Dios vio el corazón de aquellos que iban a recibir a Cristo. Dios no pudo haber visto el corazón de nadie recibiendo a Cristo, porque el único corazón que Dios pudo haber visto es el que está describiendo, de un corazón de un hombre que no entiende. Es una contradicción. Y créame que la mayoría ni lo ve. Somos menos. En ese plan de salvación estaban los gentiles. Cantad alegres a Jehová, versículo 4, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina. Delante del Rey Jehová. Ese Rey Jehová es Cristo. Usted dirá, no, pastor, ahí dice que es Jehová, no es Cristo. ¿Sabe usted en cuántas ocasiones la Biblia describe a Jehová en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento ese Jehová es Cristo? Porque son una misma persona. No una misma persona en el término de modalismo. No sé si saben lo que es modalismo. Esos son los movimientos unicitarios. O sea, Dios es uno y lo que cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que Dios cambia de persona. Eso no es lo que estamos hablando. Véalo tipo Superman, cuando él está haciendo su trabajo normal, él está en su oficina, él es Clark Kent. Pero cuando ocurre una emergencia, él va y se cambia, ahora es Superman. No, ese no es el Dios de la Escritura. Es un solo Dios en 3 divinas personas y estas 3 divinas personas poseen la misma naturaleza y atributos. Por lo tanto, no es insensato si se habla de Jehová, los atributos que tiene Jehová son los mismos atributos que tiene el Hijo. No pueden ser diferentes, porque es el mismo Dios. Un ejemplo que les he presentado en múltiples ocasiones, no sé si todos lo han visto, pero para que entiendan lo que estoy hablando, no tienen que buscarlo. Pero cuando uno está leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Juan, específicamente en el versículo 51, se cita Génesis capítulo 28, en el versículo 12, cuando Jesús está hablando con Natanael. Y cuando está hablando con Natanael y le describe, no, si antes, yo te vi desde antes, cuando tú estabas en el árbol, allá yo te veía.
Natanael sabe que Jesús jamás podía haber identificado dónde él estaba y quién él era, cómo estaba vestido. Y Natanael respondió en el versículo 49 y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Y mira lo que va a citar. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre él. Él es el Hijo del Hombre. Pero si usted fuera a Génesis capítulo 28, no está hablando del Hijo en la narración. Se lo voy a leer para que lo pueda constatar. Génesis 28, 2 y 3 y dice: y soñó, este es Jacob, en Betel, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso es lo que Jesús le está diciendo a quién. A Natanael. Le está hablando de Génesis 28. Pero mire quién estaba en Génesis 28. Versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. No estaba el Hijo del Hombre, pero cuando Jesús usa ese pasaje, dice: yo estaba en esa escalera, a mí me sirven los ángeles. ¿Quién es este rey? Es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo llegamos los gentiles a ser parte de este pueblo? Según la Escritura, porque así fue dispuesto por Dios, fuimos escogidos, señalados por pura gracia y misericordia, por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios. Pero en términos de lo que sucedió en nuestra vida, porque éramos impíos o estábamos muertos, ¿cómo llegamos a estar vivos? La Escritura lo muestra en dos libros específicamente que ya hemos estudiado: Romanos 4:11, Gálatas 3:8, por medio de la fe. Y ese pasaje, tanto en Romanos 4:11 como en Gálatas 3:8, está hablando de esa promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12:3. Y mostrando cómo ocurrió esa promesa, cómo el mismo Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Génesis 15:6. ¿Y en qué estado fue salvo? Siendo incircunciso, porque la circuncisión Dios se la dio en el capítulo 17. Pablo va a usar esa escena y va a decir: ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Para dejar constatado que Abraham sería padre tanto de circuncisos como incircuncisos, que vendrían a ser hijos de Dios por la fe. Entonces, la salvación nunca fue por medio de un linaje, de un pueblo. Los hijos de Dios serían hijos por la fe. Todos llevan la misma marca, han nacido de nuevo. Ese es su ADN. Es un ADN, una marca espiritual. No es racial. Porque en términos de la Escritura, no existen las razas. Eso no los inventamos los hombres. Y si usted ve todas las teorías de la raza que los hombres se han inventado, tienen un único propósito: presentar que hay razas superiores y razas inferiores. ¿Sobre qué base? O sobre la base de la no existencia de Dios, que todavía es peor. Porque lo que impera en esos sistemas es que Darwin, evolución.
¿Cuáles son las razas superiores? En teoría, los pueblos que han evolucionado más que otros. ¿Dónde está eso en la Escritura? No aparece. Nosotros debemos dar gracias por este rey. Brama el mar y su plenitud, versículo 7, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová. O sea, fíjese que la obra de Cristo es tan gloriosa que no solamente son llamados a regocijarse aquellos que en virtud de la obra de Cristo son llamados a salvación, sino toda la creación se goza. ¿Por qué toda la creación se goza? Porque la creación fue sujeta a maldición por nuestra culpa. Se personifica la creación y la creación misma se regocija. No porque la tierra tuvo que ser redimida, porque ella no fue redimida como nosotros teníamos que ser redimidos por nuestro pecado. Ella sería redimida por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado también alteró el curso de la historia, de las cosas creadas. Y mire cómo termina para terminar por hoy. Versículo 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia. Vea cómo se centra en el juicio. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Le dije que una parte de la iglesia no entiende que todo el juicio Dios se lo dio al Hijo. Quiero mostrárselo antes de terminar. Y está en un momento increíble. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Evangelio de Juan. Y permítame poner el contexto, con esta porción terminamos para que pueda ver la grandeza de lo que vamos a estar viendo. ¿Qué tenemos en Juan 5 cuando iniciamos? La sanación del paralítico de Betesda. ¿Y qué sucede con este hombre? Lo hemos explicado en múltiples ocasiones. Jesús se aparece, le dice que se levante, que tome su lecho y que ande. No le pregunta, ¿quieres ser sano primero? Versículo 6. Y miren la respuesta de él. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo ni quien me ayude. Y si lo intento, necesito ayuda de alguien para meterme al estanque y otro se va a meter primero que yo. Si estoy allí, no tengo esperanza. ¿Le parece que hay un cuadro aquí de fe? De alguien que tiene fe y por su fe está siendo sano o va a ser sano. No, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, mira el versículo 8, lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No hay fe. Él no cree que hay posibilidad de él poder ser sano. Lo que él no entiende es que Jesús no necesita el estanque. Él no necesita que los ángeles muevan el agua. Él es el agua de vida. Él es el sanador. Pero obviamente él no lo entiende. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, ¿dónde está la fe del paralítico? Ninguna. ¿Hubo fe antes de nuestra parte para que Dios nos levantara? Nunca. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Se puso de acuerdo Lázaro con Jesús para salir de la tumba? Lázaro, ven fuera. Sí, Señor, yo creo, voy ahora. Jesús habló y Lázaro salió. Porque es el mismo Dios de la creación, Él habla y las cosas son hechas.
Él dice y Él es, y es. Por eso Jesús se sorprende en Mateo capítulo 8 con el centurión. Porque el centurión le dice, yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y no es la autoridad suprema, o sea, él solo reconoce que él tiene cierta autoridad por la función que hace dentro del Imperio Romano. Y yo digo y mando y al que mando va. Tú no tienes que entrar a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes autoridad. ¿Y qué va a suceder en esto? Lamentablemente, lo sana un día de reposo. Mire el versículo 10. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Miren, lo han sanado, le han dicho levántate y vete a tu casa. Pues el hombre se levantó, tomó su lecho y se va para su casa, y mientras va caminando con el lecho, y ahí estaban siempre los que no preguntan, no median nada, solo ellos tienen una palabra para a todo el mundo darle un 4 más 4 es 8 y juzgar, y allí empiezan con su juicio. Y no van a parar en su juicio, lo van a juzgar. Le van a decir, estás violando la ley del sábado. Imagínate, a este hombre le puede costar hasta la vida. Mejor era que se quedaran allí al lado del estanque. Versículo 11, ¿quién es el que te dijo? ¿Quién te dijo que tú podías andar con ese lecho el sábado? Básicamente la extensión, ¿quién te dijo que tú podías violar la palabra de Dios? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjese que no tenía fe ni sabía ni quién era Jesús. Pero después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque no lo había salvado, lo había sanado. Y mira lo que el hombre hizo. El hombre se fue y dio aviso, usó ahora sus paticas a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Todo eso va a traer un cuadro de persecución sobre Jesús. Miren en el 16. Lo dice de manera clara. De hecho, este es en el Evangelio de Juan, este es el incidente que inicia el odio, la rencilla contra Jesús. Mire cómo dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué les pongo este contexto? Jesús ha hecho una obra gloriosa con un hombre que no lo merecía. Lo ha sanado un sábado, le ha dicho que se vaya a su casa, lo han parado, no debe estar haciendo esto. El hombre va a identificar a Jesús. Ahora va ese liderato a señalar a Jesús y a decirle que él violaba el sábado. Pero miren lo que Jesús les contesta, y esto agrava la cosa para ellos, pero no las aclara a nosotros. En el versículo 17 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué Jesús les estaba diciendo? Ellos no lo entienden. De hecho, algunos evangélicos tampoco. Que lo que había hecho Jesús era lo que el Padre había hecho. Déjeme si se lo pongo más claro. Ellos están usando al Padre para juzgar al Hijo, y el Hijo le dice, pues a quien ustedes están jugando es al Padre, porque lo que yo acabo de hacer fue lo que el Padre quería que se hiciese. No puedo explicárselo de manera más clara. Ellos están juzgando al Hijo usando como base al Padre. Y el Hijo le dice, ¿de verdad? Es que lo que yo acabo de hacer fue mi papá el que me dijo que lo hiciera. Y mientras ellos le están juzgando, aquí vienen los pasajes que quiero leer. Mientras ellos le están juzgando, Jesús les va a decir que Él es quien los va a juzgar. Nosotros los seres humanos somos atrevidos, muy atrevidos.
en extremo atrevidos. Versículo 22. Adelanto la lectura y mire lo que Jesús les va a decir. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Yo podría estar toda la noche, una hora más predicando, hablando ese pasaje. Porque la mayoría de los evangélicos hoy dicen que el Dios del Antiguo Testamento es el duro y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Sin embargo, aquí se están invirtiendo los papeles. Jesús está diciendo, no, el Padre no va a juzgar. El que voy a juzgar soy yo. Mira cómo dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No solamente lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, sino que la misma capacidad que tiene el Padre para juzgar es la misma capacidad o autoridad que tiene el Hijo para juzgar. Son un mismo Dios. Adelanto al versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre venía, ¿qué? A hacer juicio. Y termino en el 30. Ahí mismito en Juan capítulo 5, el versículo 30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que tener una imagen de Jesús, de lo que Él vino es a salvar, de que Él solo murió en la cruz para que los que se quieren acercar y arrepentirse sean salvos y llevarse una imagen del Hijo que no es la imagen del Nuevo Testamento, le falta. Este es el mismo evangelio que dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no se equivoque que no podemos tomar ese amor de Dios al mundo como que Él no va a juzgar al mundo. ¿Y a quién le dio la autoridad para hacer juicio? Al Hijo. O estamos del lado del Hijo para salvación, o estamos en problemas frente al Hijo por juicio. ¿En el Hijo hay salvación o hay condenación? La mayoría solo ve al Hijo como un medio de salvación. Y Jesús les está advirtiendo, ustedes no tienen ningún problema ver al Padre y entender que el Padre juzga conforme a la ley. Y los que violan la ley, el Antiguo Testamento dice que merecen la muerte. Y ustedes me están acusando a mí de que yo he hecho algo incorrecto. Lo que yo he hecho, lo he hecho el Padre. Y de hecho, Él me ha dado a mí toda la autoridad, porque yo y el Padre uno somos. El Salmo 97 y el Salmo 98 están exaltando la obra de Cristo en la salvación de aquellos que eran impíos, pero que han llegado a ser justos. De aquellos que no amaban a Dios y que ahora han llegado a amar a Dios. Y tienen múltiples razones para poder amar a ese Dios que les ha salvado. Pero por otro lado también deja claro, tanto en el Salmo 97 como en el Salmo 98, que aquellos que se rebelan contra Dios y prefieren adorar otras cosas, no les queda otra cosa sino una horrenda expectación de juicio. Porque o somos salvos en el Hijo
o somos condenados por el Hijo. Ese Hijo del Hombre al que le dio toda la autoridad en Juan 5 es el mismo Hijo del Hombre que en Juan capítulo 3 está asociado a la serpiente en el asta de bronce. En Juan 3, Él es colocado en la cruz para la salvación de los que han de creer. Pero en Juan 5, Él es el mismo Hijo de Hombre al que Dios le ha dado la autoridad para juzgar al mundo. ¿De qué lado se encuentra Jesucristo en nuestra vida? Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, le alabamos y le damos gracias, porque cada una de estas lecturas y estos salmos nos ayudan, oh Dios, a meditar, a reflexionar, a reconocer por qué debemos alabarle. Hay múltiples razones para darle gracias. Y no estamos quitando que esa expresión y esa adoración se evidencie con nuestra vida, con nuestro ser. Que salgan palabras de nuestra boca o se puedan levantar manos hacia el cielo. Pero estamos señalando que esa adoración es mucho más que una expresión que puede ser producto meramente de un estado, de algo emotivo. La razón que nos debe llevar a amarle está planteada claramente en la propia Escritura. Le amamos porque usted nos amó primero. En otras palabras, que nuestro amor es una respuesta de aquella obra gloriosa que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Señor, damos gracias porque pudiendo vivir totalmente apartados bajo la ira en muerte, hemos sido reconciliados por medio de aquel a quien a David se le dijo que vendría a establecer un tabernáculo de salvación, un tabernáculo no hecho de madera de cedro del Líbano, un tabernáculo que sería el mismo Hijo de Dios encarnado, como Juan establece en Juan 1:18. A Dios Padre nadie le dio jamás, le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, Él es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Y esa gloria no tenía que ver nada con materiales, con madera, con oro recubierto en oro, sino con la obra gloriosa que haría Jesucristo. Y damos gracias, oh Dios, por esa obra gloriosa, sin la cual estaríamos perdidos, estaríamos viviendo de otra manera. Claramente no estaríamos aquí. Damos gracias a Dios por Cristo. Y continuamos orando, Señor, y pidiendo que en su gracia, su bendita palabra continúe llevando a aquellos que el Padre le dio al Hijo, como vimos en Hebreos capítulo 2, para salvar, para que aquellos que todavía faltan procedan al arrepentimiento y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén.